buenas y muchas bendiciones a todos los que nos estáis viendo. Les damos la bienvenida de nuevo a nuestro programa Aprendiendo sobre Asuntos Bíblicos. Continuamos con el anciano Julio César de la Congregación Poder de la Fe y hoy estaremos tratando un tema importante que tiene como título La santidad como llave para entrar a la vida eterna. Muchos de los cristianos muchas veces obviamos el tema de la santidad, diciendo que una vez salvos somos salvos para siempre. Pero aquí tenemos al anciano que nos va a aclarar sobre el tema. Muy buenas, anciano César. Hola. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias al Señor. Nos gustaría saber, como estaba diciendo, muchas veces encontramos que en muchas iglesias varios pastores hablan sobre el tema de la santidad y muchas veces no se llega a aclarar muy bien o cada uno tiene diferentes opiniones, pero nos gustaría saber esta tarde qué es la santidad, qué nos puede contar. La vida eterna. Bíblicamente hablando, la santidad es todo aquello que está apartado del mal, de lo inmundo y de lo profano. Cuando hablamos de la santidad, estamos hablando de la esencia misma o del atributo más elevado de pureza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la santidad es un tema fundamental para entrar en la vida eterna, así como has puesto como título la llave, como llave para entrar. Es que sin la santidad, pues nadie verá al Señor, como nos dice el texto del libro, la carta a los Hebreos, capítulo 12 y su verso 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que cuando hablamos de aquello que es santo o que está santificado o que está en la santidad, estamos hablando de aquello que está apartado para el Señor y no solamente apartado, sino que la santidad recoge lo que es todo el ser de aquel o aquella persona que ha aceptado a Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador para su vida. Y es importante destacar que no existe la santidad en alguna persona o en ninguna persona si la persona no tiene a Jesucristo como Salvador, como Señor y Salvador personal. Porque quien santifica, como dice la palabra del Señor, porque el que santifica, que es Jesucristo, nuestro Dios, y los que son santificados de uno son todos. O sea que esta es una obra que no depende de nosotros, sino que depende propiamente del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, precisamente hablando de santidad, estamos hablando del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de Dios mismo en la naturaleza divina, que es Jesucristo en la eternidad. Así que la santidad es la llave para entrar en la vida eterna, es lo que el creyente, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador a través de un genuino arrepentimiento, tiene que perseguir y perseverar todos los días de su vida para poder entrar cuando sea terminado sus días aquí en la tierra o ya sea por el arrebatamiento de la iglesia del Señor. De modo que la santidad es muy amplio, es algo que tiene que cubrir todo el ser del creyente, tal y como lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, con su verso 23, ahí nos está
hablando, y el mismo Jesucristo de paz, el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Fíjate que está hablando de santidad, está hablando de aquello que está guardado, que está apartado. ¿Para quién? Para el Señor. Y todo el que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica así como Él es puro. Está hablando de santidad. La santidad es sinónimo de pureza. Y es el atributo más alto, hablando de pureza, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y tiene que ser el modelo a seguir de aquel o aquella persona que se convierte al Señor, para poder tener y mantener la comunión con el Señor y saberse salvo en cada instante de su vida. Efectivamente, anciano Julio, como usted ha mencionado, la santidad es sinónimo de pureza. Entonces me gustaría saber cómo puede un cristiano lograr la santidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues ciertamente para lograr la santidad, para alcanzar la santidad, la clave es arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, reconocer que hay una naturaleza pecaminosa y que los deseos de esa naturaleza y todo lo que conlleva a esa naturaleza son cosas malas, son cosas inmundas y son cosas profanas. Cuando no conocíamos al Señor, y aquellos que están en el mundo, que nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo, pues estas personas no han alcanzado la santidad. ¿Cómo se alcanza la santidad? Como nosotros las alcanzamos un día, decidimos arrepentirnos, reconocimos nuestros pecados, nos encontramos en un estado angustioso de confusión. Y suficiente Salvador, la promesa de Cristo, la promesa del Dios eterno, viene de inmediato a través del Espíritu del Señor, tal y como el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2 y su verso 38, cuando Pedro hacía aquel tremendo discurso, aquella tremenda predicación a los hebreos, a los judíos, y ellos se sintieron arrepentidos, compungidos, cuando Pedro les recordó que ellos habían matado al autor de la vida, a Jesucristo, que ellos habían terminado con la vida del verdadero Mesías, y al sentirse tan compungidos y sintieron un profundo remordimiento y sentimiento de culpa, pues preguntaron, ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro le contestó y le dijo, arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahí empieza la santidad. Anciano Julio, ahora que usted está hablando, me ha surgido una pregunta. ¿Usted cree que se puede alcanzar la santidad estando bien simplemente con Dios y teniendo quizás algún tipo de problema con tu prójimo, tu vecino? Es muy buena pregunta la que me haces ahora, Samira, porque no, bíblicamente está demostrado que no, porque ese texto que hemos mencionado de la carta a los Hebreos, capítulo 12 y su verso 14, dice, seguid la paz con todos, fíjate, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que es una combinación, la santidad en el creyente, quien nos santifica es Cristo a través de su Espíritu Santo, y nosotros tenemos aquí el gran compromiso de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seguir la paz con todos, se está refiriendo a todo el que nos rodea, y esto entra dentro de lo que es el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sea cristiano o no sea cristiano, estamos obligados a amar a todos por igual. Lo que pasa
Lo que sucede es que si no somos creyentes en Jesucristo, si no somos discípulos del Señor Jesús, va a ser imposible amar a todos. Porque si a nosotros, siendo discípulos de Jesús, este segundo mandamiento es tan tremendo, es tan difícil de poder cumplirlo, imagínate tú que tú puedas llegar a amar a una persona que tú nunca has visto, como a tu propia madre o a tu propio padre. En el caso mío, que tengo 2 hijas, que yo pueda llegar a amar a una persona, a una joven o a un joven que nunca he conocido, que nunca he visto, como la amo a ella, es algo tremendo. Es muy difícil, pero no es imposible, porque el que nos santifica pues es el propio Jesucristo a través de su Espíritu Santo, y Él es quien nos da la capacidad para amar. Él es quien nos da la capacidad para llevar todo aquello que nos va a permitir cumplir precisamente sus mandamientos. Efectivamente, anciano Julio, ya que estamos hablando de la santidad como llave para alcanzar la vida eterna, ya que estamos hablando de santidad, repito, existiría una palabra contraria a la santidad. Y si usted está de acuerdo conmigo, me gustaría saber si podría demostrar bíblicamente qué sería lo contrario a la santidad. Vale, es una excelente pregunta, porque esta pregunta pues nos lleva, antes de conocer a Jesucristo, reflejaría nuestra naturaleza pecaminosa, cómo vivíamos en el mundo perdido, conforme a los deseos engañosos, conforme a las pasiones desordenadas, que la Biblia usa el término concupiscencia, que es, si lo buscas, el término concupiscencia, que es muy usado por todos los apóstoles en todas las cartas, hace referencia a las pasiones desordenadas del ser humano. O sea, nosotros éramos, antes de conocer a Jesucristo, un desorden. ¿Ve? Nuestras pasiones estaban locas, dispersas, no sabíamos lo que queríamos, íbamos detrás de todo aquello que pudiera en algún momento hacernos sentir bien o llenar ese vacío del alma, ese vacío en el corazón. Lo que es imposible sin Jesucristo. Pero ahora sí que me gustaría que me permitieras leer un pasaje que nos va a describir esa naturaleza en la que estábamos antes de conocer a Jesucristo, y que refleja muy bien la naturaleza que cubre o que domina a todos aquellos que están en el mundo, que no conocen a Jesús, que nunca se han arrepentido de sus pecados y que nunca han aceptado a Jesús de Nazaret como su Señor personal, como su Salvador personal. Entonces sí que me gustaría que me permitieras leer, en este caso, en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, específicamente desde el verso 19 al 21, aquí lo tenemos, Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, y vamos a demostrar aquí bíblicamente lo contrario a lo que es la santidad. Dice así la palabra del Señor. Gracias, Amira. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol San Pablo, hablando por el Espíritu de Cristo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de Cristo. Entonces, este pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, nos demuestra bíblicamente lo contrario a la santidad y ineludiblemente hace un reflejo clarísimo a nuestra naturaleza pecaminosa antes de conocer a Jesucristo, y es bajo el yugo satánico que están todos aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador.
Entonces, para salir de ese yugo satánico, como usted ha mencionado, y según las palabras que ha estado diciendo a través de la Biblia, lo que ha estado leyendo ahora mismo, todos los que se encuentran bajo todo aquello que ha mencionado, estarían sin santidad. Aunque estén yendo a la iglesia, aunque se estén congregando, estén haciendo actividades en la iglesia, eso les excluye automáticamente de la santidad del Señor. Sí, toda aquella persona que no ha tenido un profundo y genuino arrepentimiento, que es lo que lleva a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es lo que lleva al ser humano a reconocer que está perdido. Cuando una persona tiene arrepentimiento, es propiamente la obra del Espíritu Santo, porque Jesucristo nos enseña que cuando Él viniese en el poder de su Espíritu, después de irse a su naturaleza divina, después de los 40 días de su resurrección, dice que Él mismo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y da la explicación y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, aunque una persona visite una congregación evangélica o visite las iglesias de la religión tradicional o de cualquier religión, hasta que una persona no se acerca a través de un profundo arrepentimiento, hasta que una persona no reconoce el mal que hay en él, el mal que ha cometido, que está llena de odio, de envidia, de malicia, murmuración, adorando imágenes y las cosas creadas antes que a su creador, como nos habla ahí de la idolatría, gente que está practicando la hechicería, gente que practica la magia, gente que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes se da esto, y de los adultos también, el tema de las orgías. Y me llama la atención a mí que, fíjate, la Biblia nos está hablando de orgías, algo que parecería nuevo si lo hablásemos con mucha gente que está en el mundo y que practica eso. Es una especie de rito donde se unen un grupo de hombres y mujeres y se intercambian y hacen todas aquellas depravaciones y perversiones. Es una especie de lascivia mezclada con lujuria, y la Biblia está hablando de esto ya, fíjate tú. Entonces, la naturaleza del hombre y de la mujer antes de conocer a Cristo, bueno, la Biblia lo describe en una de las cartas a los Corintios como una especie de animal, fíjate, el hombre animal o natural, que no percibe, que no tiene la sensibilidad para recibir o percibir las cosas que son del Espíritu del Señor Jesús. Entonces, es ahí donde prima el que una persona pueda llegar a alcanzar la santidad. Ineludiblemente tiene que haber arrepentimiento y aceptar a Jesucristo para entrar en esa naturaleza divina de Cristo. Efectivamente, anciano Julio, es muy interesante ese tema. De hecho, me gustaría saber si una persona, un cristiano, puede vivir en santidad si no tiene esa comunión con Dios. Me gustaría saber más o menos qué relación hay entre la comunión que tenemos con Dios o que podemos llegar a tener con Dios y la santidad. Pues sí, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Estaríamos hablando que cuando una persona tiene comunión con Cristo a través de su Espíritu Santo, significa que es una persona que obedece las Escrituras, que vive en el temor del Señor, y a través de ese temor a fallarle a Cristo, temor a traicionar a Cristo, temor a tener por inmunda la sangre de Cristo, que es la sangre que nos redime de toda maldición, que nos limpia de toda carga de mala conciencia, es la sangre que quita el sentimiento de culpa y el remordimiento de nuestra vida cuando aceptamos a Jesús. Entonces la persona entra en esa libertad. La persona entra en esa libertad. De hecho, el texto base que tenemos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, específicamente, versículo 1, que dice: así que, amados, teniendo nosotros tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando, escucha bien, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Ve? En el temor del Señor Jesucristo. Entonces, la comunión es lo que nos lleva a la santidad. Porque la comunión del creyente empieza cuando ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos eso. Todo el que tiene comunión con Cristo tiene santidad al mismo tiempo, porque la comunión es aquello que nos permite estar ligado a Cristo a través de su Espíritu Santo, porque todo esto es obra del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Toda la obra del creyente, todo lo que nos ayuda a orar, todo lo que nos ayuda a tener hábito para la lectura de la palabra, tener anhelo y pasión por las cosas espirituales, tener un interés profundo acerca de la salvación, de poder entrar en la vida eterna. Todo esto va a depender de tener comunión con el Señor, que es, la comunión es cuando nosotros estamos en Cristo o en las congregaciones apartados del pecado. Porque yo puedo estar en la congregación, pero si yo estoy siéndole infiel a mi esposa, aunque yo diga que soy evangélico, que soy discípulo de Cristo, yo estoy fuera de la comunión. Sí. Porque el pecado es lo único que nos separa y nos aparta de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la comunión es aquello que nos da la victoria. La comunión es aquello que nos permite entrar en la vida eterna. Y si tenemos comunión, pues también tenemos santidad, porque la santidad viene del Espíritu de Cristo, por eso es Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Entonces, Él es quien hace toda esta obra en nosotros. Sin Cristo sería imposible, esto para el hombre es imposible. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, anciano Julio, pero es que hay una pregunta que me llama mucho la atención y la tengo que hacer, obviamente. Muchas veces encontramos que cuando somos jóvenes tenemos que irnos a estudiar a otro país, o si es por tema de trabajo te tienes que desplazar, y muchas veces siendo cristianos quizás podamos caer en pecado voluntario mientras estamos ahí y no tenemos como, por ejemplo, acudir a nuestro Padre Espiritual porque efectivamente le habremos dejado en nuestro país de origen. No estamos congregando, o quizás porque no encontremos una iglesia cerca de donde vivimos o lo que sea. Lo que me gustaría saber es cómo recuperar esta comunión con Cristo sin tener a un Padre Espiritual cerca de nosotros en caso de que estemos lejos de nuestro Padre Espiritual. Es una pregunta interesantísima, porque una vez se pierde la comunión por causa del pecado voluntario y la persona está bajo maldición y está bajo condenación. Sí. Y si muriera en ese estado, se iría al infierno, habiendo conocido al Señor, habiendo tenido la comunión y la santidad por medio del Espíritu de Cristo, habiendo esa persona sido llena de la autoridad para hablar de Cristo, para glorificar al Señor, esa persona, si muriera en pecado, no alcanzaría la vida eterna, no podría entrar a la vida eterna. Entonces, es una pregunta muy, muy importante, y hay dos formas en que esa persona o las personas que se encontraran en esa situación en cualquier lugar debajo del cielo, en cualquier lugar de la tierra, podrían hacer. Podrían llamar a su Padre Espiritual. Como el Señor ha provisto todos estos medios de la tecnología, podría esa persona, ese hermano o esa hermana que ha caído en pecado, inmediatamente sienta ese peso de condenación terrible que va a sentir, esa carga de condenación, ese sentimiento de culpa, ese remordimiento. Podría de inmediato llamar a su Padre Espiritual por teléfono y explicarle que ha caído en pecado, y su Padre Espiritual le guiaría de nuevo a alcanzar la comunión
haciendo de nuevo confesión de pecado y confesión de fe, porque ha pecado, tiene que confesar ese pecado y Jesucristo lo deja bien claro. Jesucristo dice: de cierto os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Mas todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de mi Padre, dice Jesucristo. Entonces, vemos ahí, es una forma de negar a Cristo, pecar y quedarme callado. Además, hay un proverbio que me gusta muchísimo, que es el proverbio 28:13, que dice: aquel que encubre o que guarda o que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, dice, hallará de Cristo misericordia. Entonces ahí vemos, la primera clave es llamar a su padre espiritual, o en tal caso puede llamar a un siervo, a una sierva que sabe que está lleno del Espíritu Santo, que tiene la comunión con el Señor, que es una persona llena de santidad y del temor al Señor. Y también, por ejemplo, a través de una campaña evangelística que se esté televisando, también podría esa persona, cuando se hace el llamado, siempre una campaña evangelística o una cruzada evangelística, se hace un llamado para aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, para que acepten a Cristo ahí, precisamente confesando sus pecados, arrepintiéndose de su mal camino, aceptando a Jesucristo Señor y suficiente Salvador para su vida. Y es también ese llamado para aquellos que han caído de la gracia, aquellos que han caído en pecado, puedan restaurar su comunión con el Señor. A través de esa oración pueden hacerlo, y a través de cualquier programa como este, a través de cualquier programa televisivo donde se haga el llamado, si quien hace el llamado es un siervo, una sierva que está llena del poder del Espíritu Santo de Jesucristo, y esa persona en cualquier lugar del mundo está viendo ese programa y hace la confesión de pecado y hace la confesión de fe, aceptando de nuevo a Jesucristo y haciendo voto de permanecer, de perseverar, de seguir siéndole fiel al Señor a través de ese arrepentimiento, esa persona alcanza la comunión de nuevo y entraría en la santidad y entraría en la vida eterna. Es muy importante lo que acabamos de escuchar, porque efectivamente hay mucha gente en esta condición. Así que es muy importante que desde donde estés, si escuchas alguna campaña o algún siervo predicando, tienes la oportunidad, si es que el siervo vive en santidad y tiene la cobertura del Espíritu Santo, de poder recibir así tu restauración y tu comunión con el Señor Jesucristo. Vamos finalizando el tema siervo, Julio, y antes de que nos vayamos me gustaría que usted hiciese un llamado. Me gustaría saber si usted podría hacer efectivamente este llamado para aquellas personas que quieran entregar sus vidas a Jesucristo, y efectivamente aquellas también que por alguna razón u otra se ha visto rota la comunión que tenían con el Señor Jesucristo y que quieren restaurar esta comunión. Adelante. Claro que sí. Es muy importante y es algo que siempre deberíamos hacer cada vez que tengamos la oportunidad de exaltar y glorificar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer esa oración de fe y esa confesión de pecado para que todos aquellos que nos están siguiendo, nos están viendo, puedan entrar en la esperanza bienaventurada, la cual tenemos nosotros como segura y firme ancla del alma, que es la salvación, es la vida eterna, es poder un día ir a vivir con Cristo al cielo, un lugar maravilloso, una ciudad de oro puro, donde no habrá muerte nunca más, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá enfermedad, y ya no tendremos memoria nunca más del pecado y de la maldad de este mundo. Así que hagan conmigo esta oración todos aquellos que nos están siguiendo a través de este programa maravilloso y de esta televisión preciosa T+1. Vamos a hacer esta oración de fe y confesión de pecado. Digan conmigo: Señor Jesucristo, reconozco mis pecados, sé
que soy pecador. He pecado contra ti y contra mi alma, Señor. Te ruego, me lave con tu sangre preciosa en este momento. Señor Jesucristo, te recibo como el único Señor y suficiente Salvador para mi vida. Lávame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para siempre. Dame el don, el poder de tu Espíritu Santo para que yo pueda resistir, rechazar y repudiar el pecado en mi vida, para que yo pueda vivir una vida santa, una vida digna, una vida que te agrade aquí en la tierra, para que yo pueda obedecer tu palabra y yo pueda tener una vida que me permita seguirte cada día a ti, Señor Jesucristo, y abandonar el pecado para siempre. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos y te adoramos. A ti la gloria, Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Te amo, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, anciano Julio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a ustedes los que nos habéis estado siguiendo desde casa. Tenemos otro nuevo programa en el día de mañana, así que les invito a la misma hora, sobre las 5 de la tarde, a que nos sigan aquí en directo desde la televisión T Posible 1 y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, desde Facebook T Posible Poder, desde YouTube T Posible 1, en nuestra página web www.tposible.com. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén.